Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban saludos de su hermano Raúl Bautista. Es una bendición estar con ustedes, esperando en Dios que se encuentren bien ustedes junto con su familia. Y en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra, que es la importancia de ser dignos o la importancia de tener dignidad. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22, versos del 1 al 9, que dice: Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: Decid a los que han sido invitados: Ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso. Y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: La boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Ven, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta palabra. Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias porque has sido bueno y misericordioso con nosotros y no nos ha faltado nada, Padre. Y nos has guardado de todo mal, Señor. Gracias te damos. Y en esta hora te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, a comprender el consejo de tu palabra y que seamos bendecidos, seamos fortalecidos por tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Mire, es un pasaje muy hermoso pero muy tremendo que nos enseña varias cosas, que podemos ver cosas muy tremendas, cosas que a cualquiera de nosotros nos debe de poner a pensar y a meditar en nuestro caminar con Cristo. En el tiempo que hemos tenido caminando con el Señor, cómo hemos avanzado, cómo hemos discernido y sobre todo vivido la palabra del Señor. Dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Tú y yo hemos sido invitados y nos estamos preparando, pero ¿seremos dignos? Y aquí podemos ver varias cosas importantes en este pasaje. Dice, las bodas ya están preparadas, pero no son dignos, dice aquí. Una tremenda declaración que hace el Señor, que hace el Rey. Está preparada la bendición, la prosperidad, las promesas, los pactos, pero dice que fueron hallados que no eran dignos de tal bendición. Aquí la pregunta sería: ¿soy digno de estar en las bodas? ¿Soy digno de entrar a la fiesta? ¿Soy digno de ser llamado a la fiesta? Y vamos a ver, mire lo que dice más adelante en el verso 10, ahí mismo. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mire, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y esos pocos escogidos es porque son dignos. Nosotros tenemos que caminar en dignidad. Es tan importante caminar en dignidad. Una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús,
empieza nuestro caminar, pero ese caminar tiene que ser con dignidad. Tenemos que andar con dignidad para el llamado que Dios nos ha hecho, ya que por la falta de dignidad se pueden dejar de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones que a lo mejor hemos perdido por no caminar con dignidad, por no ser dignos del llamado que Él nos ha hecho, aunque ya esté preparada toda la bendición. Y mire, la palabra dignidad viene del latín dignitas, que significa dignidad, que es una cualidad. Este adjetivo hace referencia, a lo correspondiente o proporcionado al mérito de alguien o algo, a alguien que ha alcanzado ese mérito de ser digno. También puede indicar que es alguien merecedor de algo o que una cosa posee un nivel de calidad aceptable. Entonces, también dignidad indica el respeto y la estima que se ha ganado de todos los seres que nos rodean y que merecen, y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad de ser digno, que significa valioso, con honor, merecedor, y el término dignidad deriva del mismo vocablo latín dignitas. Entonces tú y yo tenemos que tener esa calidad de ser valiosos, de tener honor, de merecedores de lo que fuimos llamados por Cristo Jesús. Y vemos, miren, Apocalipsis capítulo 5, versos del 1 al 5, dice, Apocalipsis 5, versos del 1 al 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. En este pasaje podemos ver cosas profundas y tremendas, pero sobre todo hay algo que tiene que llamarnos poderosamente la atención. Algo, mire, que es bien terrible, que no haya nadie digno de abrir ese libro. Dice que no fue hallado ni en el cielo, que no fue hallado en la tierra ni debajo de la tierra. Y nos quiere dar a entender que ni los ángeles, que tienen un nivel muy alto, fueron hallados dignos de abrir ese libro, ni siquiera de mirarlo. Y es algo bien tremendo. Y ni en la tierra ni debajo de la tierra fue hallado alguien digno, ni siquiera de mirar ese libro. ¿Y qué tipo de libro sería, verdad? Que este libro era necesario abrirlo, pero dice que nadie fue hallado digno ni siquiera de mirarlo. Y esto es algo bien tremendo, algo que nos lleva a meditar, que es algo tremendo, que allá en el Olam, en la eternidad con Dios, dice que no fue hallado nadie digno de abrir ese libro, y ni siquiera mirarlo, ni los ángeles. Y es algo bien tremendo. Y hasta que, mire, lo que dice en el verso del 5, del 4 al 5, dice, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces, en el verso 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido y ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Algo bien tremendo. Tuvo que venir, uno que venció, dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Digo, el león. 2 de la tribu de Judá,
la raíz de David. Pero mire, algo que podemos ver dice que ha vencido para abrir el libro. No que fuera el león, no que fuera de la tribu de Judá o de la raíz de David, sino que ha vencido. Algo que lo hizo digno de abrir de tomar ese libro, de abrir, de desatar esos sellos de ese libro, era que él había vencido. El que lo había hecho digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos o desatar sus sellos es que había vencido. Eso lo hizo digno. Ser un vencedor nos hace dignos. La dignidad es muy importante. Es necesaria en nuestra vida. Ahora, la pregunta, ¿estaremos caminando con dignidad? ¿Estaremos caminando con honor? ¿Seremos merecedores de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, de las bendiciones que nos ha dado? Aquí dice que el Señor, para poder abrir, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, para poder ser digno de abrir y desatar los sellos de ese libro, tuvo que salir vencedor. Nosotros hemos salido vencedores. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que vencer en nuestra vida. Tenemos que vencer el carácter, tenemos que vencer muchas cosas negativas en nosotros, nuestras pasiones, nuestra carnalidad, nuestros malos deseos, para poder ser dignos. Y si vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, dice el Señor, siempre cuando le habla a cada una de las iglesias, a las 7 iglesias que les habla ahí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, al final siempre dice, al que venciere le daré esto. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere le daré el que se siente en el trono con mi Padre. Al que venciere le haré columna en la casa de mi Padre. Pero dice, al que venciere. No al que me acepta, no al que me recibe en su corazón nada más, sino al que vence. Al que vence todas clases de adversidades, toda naturaleza pecaminosa en nosotros. Tenemos que vencer muchas cosas que tenemos que vencer para ser dignos del llamado que Él tiene para con nosotros. Entonces, el único que fue encontrado digno de abrir este libro y desatar sus sellos fue el Señor Jesucristo, porque Él salió vencedor. Eso lo hizo digno. En Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 10 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, mire lo que decía el apóstol Pablo, dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Tú y yo tenemos alguien que ora por nosotros, alguien que ora en el grupo de intercesión, el grupo de oración, los hermanos de guerra espiritual. Mamá Angelita está orando por nosotros, pero mire, para que tú y yo podamos ser dignos del Señor, pero sobre todo para agradarle en todo lo que hagamos, en todo lo que llevemos a cabo para el Señor, dando un buen fruto, dando bendición a la gente que nos rodea. Necesitamos tú y yo ser dignos del Señor. ¿Somos dignos de Él? A veces nos quejamos, decimos, ¿por qué no recibo esta bendición? ¿Por qué no viene a mi vida esta bendición? Pero nos hemos preguntado, ¿soy digno de recibir eso? A veces buscamos a Dios en oración cuando necesitamos algo. A veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Pero cuando no tenemos problemas y todo está bien, le buscaremos para pedirle, Señor, hazme digno. Hazme digno de ti, hazme digno de tu bendición, hazme digno de tu Espíritu Santo, hazme digno de que yo pueda recibir tu palabra, de que pueda yo crecer, de que pueda yo ser un buen servidor tuyo. ¿Le hemos orado? Le hemos dicho eso, Señor, hazme digno.
de tu presencia. Hazme digno de todo eso, que a veces nosotros queremos poder, queremos ver señales, prodigios, pero ¿seremos dignos de todo eso? Por eso dicen, hay gente que ora por nosotros, hay gente que en sus oraciones le pide al Señor que nos guarde de todo mal, que nos libre de tentaciones, pero sobre todo que nos haga dignos de su presencia. Y este es uno de los consejos apostólicos, que andemos como es digno del Señor. Andaremos como es digno del Señor. Andaremos como Él quiere que nosotros caminemos, dignos de su presencia, dignos de su amor, dignos de su misericordia, dignos de su bendición. Mire, vamos a ver lo que es estos significados de dignidad. En Génesis 49:3 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Y aquí la palabra dignidad viene del hebreo shet o set, que significa elevación, alegría, exaltación, alteza, dignidad, enaltecer, grandeza. Y es lo que hizo Jacob con su hijo Rubén, lo exaltó, porque le dijo, mire, eres prominente en dignidad y prominente en poder, en poder. Aquí también vamos a ver otro de los significados de dignidad. Números 27:20 dice, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que te obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Y aquí la palabra dignidad es yod, y significa grandes, glorioso, honra, alabanza, dignidad, noble, potente. Lo que significa dignidad. Ser grande, glorioso, ser de honra, de alabanza. En segunda de Crónicas, capítulo 15:16 dice, y él también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Acera. Y Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente de Cedrón. Imagínense, aquí le quitó dignidad a su madre, pero aquí la palabra dignidad es geriba, que significa dignidad, reina, señora. Otro de los significados de dignidad la podemos encontrar en Daniel 4, versos 36, que dice, en este momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aquí la palabra dignidad es la palabra jada, que significa magnificencia, dignidad. También otro de los significados lo encontramos en Judas capítulo 1, verso 6. Dice, y a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y aquí la palabra dignidad viene de la palabra arge, que significa jefe, aplicación de orden, lugar y rango, poder, principado. Y mire, son significados de dignidad, y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que caminar con dignidad. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos que ser dignos. Y mire, lo primero que tenemos que hacer es que debemos de caminar dignamente como hijos. Y para esto, mire, Lucas capítulo 15, versos del 18 al 21 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió,
se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Aquí la Biblia nos enseña que cómo debe ser el comportamiento apropiado de un hijo. Y mire, este hijo, junto con su hermano mayor, es el hermano menor, que dice que crecieron juntos. Tomaron el mismo alimento, la misma educación, la misma enseñanza de su padre, pero cuando crecieron y creció él, se sintió con derecho de reclamar su herencia y se la pidió a su padre. Y esto su padre a lo mejor lo entristeció, le dolió en su corazón. ¿Cómo es posible que me reclame herencia si todavía estoy vivo? ¿Cómo es que reclame una herencia que todavía yo estoy vivo? Que cuando una persona muere es cuando la otra puede recibir herencia. Y él se la dio. Dios, está lo que te corresponde, le dio. Y mire que cuando él recibió su herencia, dice, nada más estuvo unos días y después, agarrando toda su herencia, se fue. Y no estuvo sujeto a las órdenes de su padre, sino que se fue. Y es algo bien tremendo, es cuando a veces los jóvenes toman decisiones y ven perspectivas diferentes y a veces se van de casa porque no tienen un comportamiento digno de hijos. Y este joven, ¿verdad?, no se sujetó a las órdenes de su padre. Él dijo: tengo una visión de la vida y no estoy de acuerdo con lo que dice mi padre. No estoy de acuerdo con lo que se vive en casa. Y se fue a vivir lejos y empezó a gastar lo que tenía, como se le pegó la gana. Empezó a vivir como él quería. Despilfarró todo lo que tenía, hasta perderlo todo. Y sobre todo perdió su dignidad. Aunque no dejó de ser hijo, pero él perdió su dignidad. Llegó hasta al nivel de los cerdos. Algo bien tremendo. Hasta dónde lo llevó a perder su dignidad como hijo, que lo llevó a comer de lo que los cerdos comían. Él quería comer de eso porque tenía hambre. Pero dice ahí que volviendo en sí, dice que cuántos jornaleros, hasta el más pequeño de los jornaleros o el más insignificante de los jornaleros en la casa de mi padre tiene buen alimento y yo aquí estoy padeciendo. Y dice en el verso 18, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es algo que él había perdido su dignidad. Pero mire cómo debemos andar en dignidad como hijos. En Juan capítulo 3, versos del 1 al 4 dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 4 dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros tenemos que andar en la verdad, tú y yo como hijos, para que yo pueda enseñarle para que podamos enseñarle a los hijos a andar en la verdad. Necesitamos andar en la verdad. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo pedirle a los demás que anden en la verdad si yo no ando en la verdad, si yo no camino con dignidad en la verdad que es Cristo Jesús. Y mire, ahorita a lo mejor no nos podemos ver, no nos podemos físicamente, no podemos tener un encuentro, platicar y todo eso, pero el anhelo de todo padre es que los hijos anden en dignidad. Y ojalá y nosotros podamos andar en dignidad, que mamá Angelita, que también nuestro apóstol pueda recibir noticias. Mira, el Shaddai, sus hijos andan en la verdad. Y eso es andar como hijos dignos, porque andamos en la verdad. Otro pasaje en primera de Juan capítulo 3, verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano no es hijo de Dios.
Es la diferencia. Es lo que nos diferencia como hijos de Dios, que practiquemos la justicia y que amemos a nuestro hermano. ¿Lo estaremos haciendo? Estaremos practicando la justicia, estaremos amando a nuestros hermanos, estaremos orando por ellos, aunque no tengamos la cercanía por esta pandemia, que estamos alejados, que estamos en nuestros hogares, pero estaremos orando por nuestros hermanos, nos estaremos preocupando por ellos, de ver, Señor, que no les falte nada, Señor, que tú los cuides, que tú los guardes de todo mal. Estaremos practicando la justicia. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Miren, hijos obedientes. ¿Cómo ser un hijo digno? Siendo obedientes. Cuando tú y yo obedezcamos al Señor, cuando tú y yo obedezcamos las indicaciones de nuestra pastora, de mamá Angelita, cuando tú y yo hagamos las indicaciones que nos digan nuestros líderes, seremos hijos obedientes, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia, pero ahora que conocemos la verdad tenemos que ser obedientes. Hebreos 12:7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hoy a quien su padre no discipline? Mire, es algo bien tremendo. Pues, ¿a cuánto nos gusta la disciplina? ¿A cuánto nos gusta que nos den? Pues a nadie. Pero mire aquí lo que dice, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si tú y yo como hijos, pues tenemos que aguantar los cocolazos, tenemos que aguantar la disciplina, tenemos que aguantar los trancazos, porque es por nuestro bien, porque es por el bien de nosotros. Entonces, si somos hijos, tenemos que andar con dignidad, soportando la disciplina, soportando las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, porque la disciplina es del Señor y es para nuestro bien. Perdón. Otra de las situaciones para andar con dignidad, mire, es en la alabanza. Capítulo 18, Salmo 18, versos del 3 al 7, dice: invoca al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que alabar con dignidad. Alabar con dignidad. La alabanza es una herramienta bien importante en nuestra vida, porque primero el Señor es digno de ser alabado. Y cuando se haga, debe de hacerse apropiadamente. Y yo no estoy hablando de los de alabanza nada más, sino todos nosotros, cuando nos presentemos ante el altar del Señor, tenemos que alabarle con dignidad. Primero, porque Él es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Porque Él se ganó ese honor, porque Él se ganó ese poderío de ser alabado. Y tú y yo tenemos que alabarle con dignidad. A veces al que vamos a alabar es a Él. No estamos buscando que nos agraden con la alabanza. A nosotros no. Estamos buscando agradarle a Dios con nuestra alabanza. Presentarnos dignamente de Él con nuestra alabanza, con nuestra adoración. A veces la gente dice: es que no me gustó la alabanza. Pues si no le gustó a usted, pues a nosotros no nos interesa si le gustó o no a usted. Que le guste a Dios. A Él venimos a alabarle, no a usted, con todo respeto. Mucha gente dice: es que no, es que los de alabanza no tocan bien. Pues si no venimos a que toquen bien, sino que vean nosotros
que lo hacemos dignamente. No tan solo es el deber de los de alabanza, también es deber de nosotros el poder alabar y glorificar el nombre de Dios dignamente. Cuando tú y yo nos presentamos al altar a ofrecer nuestra alabanza y nuestra adoración, lo tenemos que hacer dignamente porque Él nos llamó a eso. Y tenemos que responder con dignidad a ese llamado de alabarle, de glorificarle, aunque sea con una pequeña danza. A lo mejor nosotros decimos, Señor, pues no sé danzar, pero lo que hago, estos movimientos son para ti. Lo que yo hago, Señor, con pandero, nuestras hermanas de artes de panderos también lo hacen. Lo tienen que hacer con dignidad delante de Él, porque fueron llamados, porque Dios vio que nosotros éramos dignos de estar ahí, por eso nos llamó. No porque fuéramos buenos, no porque fuéramos los mejores, sino porque su Espíritu Santo nos hizo dignos de estar ahí. Porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, al derramar su sangre, nos hizo dignos de estar ahí, al aceptar la salvación. Por eso tú y yo tenemos de presentarnos dignos delante de su presencia para alabar y exaltar su glorioso nombre. Tenemos que alabar a Dios con dignidad. Y esto no nada más al grupo de alabanza le corresponde, nos corresponde a todos, a toda la iglesia del Shaddai, desde el más pequeño hasta el más grande, de presentarnos dignamente delante del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Miren lo que dice Salmo 33 del 1 al 4. Dice: Cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arpa con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. En otra versión, aquí en el verso 1 dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Y en otra versión dice: dignos. Entonces tenemos que cantarle a Dios con júbilo, porque Él nos ha encontrado dignos de alabar y bendecir su nombre. Pero esto no nada más le corresponde al grupo de alabanza, no nada más le corresponde al grupo de artes, eso nos corresponde a toda la iglesia, de venir al Señor con alabanza digna de su nombre, porque Él nos halló primero dignos, porque Él ve en cada uno de nosotros el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mire Mateo capítulo 10, verso 37 al 39, dice: El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama más al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Mire, nada ni nadie debe de estar por encima o a la par de nuestro amor por Dios. Ni los hijos, ni la esposa, ni los bienes materiales, ni ninguna otra cosa tiene que estar por encima o a la par de nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Dios tiene que ser más grande, que tiene que estar por encima de cualquier cosa, por encima de los padres, por encima de los hijos, por encima de la esposa, por encima de todos los bienes materiales que podamos tener. Nuestro amor por Dios tiene que ser mayor, porque si a veces nosotros anteponemos a la mejor en primer lugar las cosas, si ponemos en primer lugar la familia, si ponemos en primer lugar los bienes, si ponemos en primer lugar el amor a las cosas, no somos dignos del Señor, no somos dignos. Entonces es algo bien tremendo. A veces la gente ama más a la familia que al Señor, ama más a sus cosas que al Señor. ¿Y por qué no vino? Es que tengo que trabajar.
Entonces está en primer lugar su amor por las cosas. Decir la gente, mire, es algo triste. Hoy en día podemos decir, pues es que yo sí amo a Dios, sí, pero ¿por qué no llegas a los cultos a la hora? Es que tuve que hacer esto, es que tuve que hacer aquello, es que tuve que ir a esto, es que tuve que llevar a pasear a mi esposa. Entonces tu amor es más grande, el amor hacia tus cosas que a Dios. Y es algo que nos puede hacer no ser dignos de la presencia de Él. Y hay demandas que el Señor pide de nosotros, demandas de cómo debemos de amarle a Él. Que es lo que no. Y mire, a Pedro el Señor le dijo un día, después de resucitar, después de demostrarse a ellos, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Más que estos. Y Pedro le dijo, sí, Señor, sí te quiero, tú sabes que te quiero y te sigo donde quiera que vayas. Y le volvió a preguntar el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, me gusta servirte, me gusta el privilegio, me gusta el estar contigo. Y la tercera vez que el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, me gusta tu palabra, me gusta el servirte, me gusta todo esto, lo que tú haces. Pero dice el Señor, ámame a mí. Ámame a mí como es digno. Ámame a mí por lo que soy, no por lo que te doy. Hay mucha gente que a veces le ama a Dios por lo que le da y no por lo que Él es. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel amó más a la ley. Se preocupó más por la ley y amó más a la ley. Pero se les olvidó amar al autor de la ley. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Que no fueron dignos. Un día el Señor Jesús estaba sentado a la mesa y estaba comiendo con pecadores, con borrachos, con prostitutas, con lo peor de la sociedad, con puro pecador. Y los fariseos que llegaron le empezaron a criticar. Mira, ¿cómo te dices tú maestro de la palabra? ¿Cómo te dicen maestro? ¿Cómo te dicen profeta? ¿Y cómo es con lo peor? Y el Señor les contestó, miren, a mi Padre le ha placido quitarlos el reino a ustedes y dárselo a ellos. A ellos. Y es lo que hizo el Señor. Le quitó el reino al pueblo de Israel y nos lo ha dado a nosotros. A nosotros. A nosotros nos vio dignos. ¿Por qué? Porque obedecimos. Obedecimos como hijos. Nos vio dignos porque le dimos una alabanza digna a su nombre. Nos hizo dignos porque le empezamos a amar sobre todas las cosas. No por lo que nos daba. No por el privilegio de servirle, sino por lo que es. Se hizo nuestro Padre. Nos llamó hijos. Un privilegio tan grande. Porque le empezamos a amar sobre todas las cosas. Y es algo que tú y yo tenemos que amarle a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú y yo empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a empezar a ser dignos de ese llamamiento. Hay mucha gente que ama más a su ministerio. Exalta más a su ministerio que amar a Dios y exaltar a Dios. Ama más a hacer una cosa. Que yo amo hacer esto, yo amo esto, el otro. Pero se nos olvida amar a Dios. Yo amo a Dios no por lo que me da, sino por lo que es mi Padre. Mi Padre. No por las cosas que me pueda dar o las cosas que yo pueda obtener de Él. No por los misterios revelados de su palabra, no. Yo lo amo por lo que es mi Padre. Por el que me dio salvación. Y yo tengo que ser encontrado digno de ese llamado. Y ahorita lo vamos a ver, dignos de ese llamado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 11 al 12 dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, dignos de vuestro llamado. ¿Para qué fuimos llamados? A lo mejor pensamos, pues para servirle, para alabarle, sí.
pero tú y yo fuimos llamados para estar con Él. Y para estar con Él necesitamos ser dignos de ese llamado. Yo fui llamado para la eternidad. Yo fui llamado para estar en el Olam, allá en la eternidad, las cosas donde las cosas que son eternas con Dios, también yo tengo que responder a ese llamado. Y es un deseo del apóstol, es que Dios nos considere dignos a lo que nos ha llamado. Pues a nadie le dieron el privilegio de que Él se manifieste en nosotros, es decir, que nosotros somos clones de Él. Perdón. Nosotros somos imagen y semejanza de Él. Cuando tú y yo fuimos llamados, es para que nosotros recobremos esa imagen y esa semejanza. Ya se los he compartido antes. Hay que cambiar nuestro ADN de nosotros. Ese es el llamamiento. Empezar a transformarnos de aquí, para que un día estemos completamente el ser imagen y semejanza de Él, para un día ser arrebatados a su presencia, porque ya somos imagen y semejanza de Él. A esos fuimos llamados. ¿Y cómo ser dignos de ese llamado? Dice, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que anhelar el llamamiento, buscarlo y seguirlo, como dice Filipenses capítulo 3, verso 14 que acabamos de leer. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, la santidad aquí, también fuimos llamados a la santidad, para que seamos dignos del llamamiento. Entonces, tú y yo, para ser dignos de ese llamamiento a la eternidad, tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pues aquí, la consideración para participar del llamamiento es la obediencia. La obediencia nos hace dignos del llamamiento del Señor. La obediencia es muy importante en nuestra vida para ser hallados dignos del llamamiento del Señor. Ahí arriba no va a entrar cualquier gente. Ahí arriba no va a entrar el que tenga más años en el Evangelio, el que tenga más años en la iglesia, el que tenga más conocimiento, sino el que tenga obediencia, el que tenga santidad, el que sea encontrado digno del llamamiento. Y vamos a ver otra, mire. 1 Corintios 11, versos 26 al 30 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y mire, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Para participar de la cena del Señor debemos de hacerlo dignamente, con dignidad. No podemos rechazar la mesa del Señor. Es una invitación que nos hace, pero la tenemos que hacer con dignidad. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. A veces hay tiempos en que, o la mayor parte del tiempo, nosotros observamos hacia afuera, observamos cómo anda el hermano, observamos cómo anda tal familia, cómo anda tal hermano, tal hermana, o tal iglesia.
pero es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, de mirar hacia adentro cómo estamos. ¿Seremos dignos de participar de su mesa? Cuando se hace la invitación para la Santa Cena, a veces hasta nos hacemos los olvidadizos. Y a veces pregunto, ¿cuándo es la Santa Cena? Si ya sabemos. Si ya sabemos que es la primera, aquí en la iglesia Shaddai, es el primer domingo de cada mes, lo hemos estado celebrando, lo habíamos celebrado antes de esta pandemia. Cada primer domingo de cada mes, Santa Cena, Santa Cena. Y es algo que a veces no participamos porque a la vez no nos sentimos dignos. Pero necesitamos examinarnos, saber en qué hemos fallado, cuál es nuestra debilidad, cuál es en lo que hemos fallado, y que a lo mejor esas fallas y esos errores nos han afectado de no ser dignos de participar de la Santa Cena. Es algo que tú y yo tenemos que examinar, cómo estamos internamente. ¿Seremos dignos de participar de la Santa Cena, de sentarnos a la mesa con el Señor y tener comunión? Y tenemos que actuar. Y es algo bien tremendo, porque a veces no participar de la Santa trae una debilidad espiritual, trae una debilidad y hasta enfermedad espiritual en la gente. La gente a veces hasta se aleja, aunque pueda venir al templo, estén en el templo, pero son débiles en la fe, y a veces eso los lleva a naufragar y a por no tener ese de ser dignos de la presencia de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser dignos de tener esa comunión con el Señor. Tenemos que dar una respuesta al Señor. De lo que Él ha hecho muchas cosas grandes, hermosas en nuestra vida. Y tenemos que actuar como es digno. Tenemos que actuar como hijos dignos de la casa de nuestro Padre. Tenemos que alabarle en la hermosura de su santidad, porque Él es digno. Tenemos que amarle sobre todas las cosas. Tenemos que caminar de acuerdo al llamamiento que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Y también tenemos que sentarnos a su mesa, como es digno, y en paz con todos. Y en paz con todos. La pregunta es, ¿estaremos caminando con dignidad? ¿Estaremos haciendo las cosas como Él le agradan? ¿Nos estaremos presentando dignamente en la presencia del Señor? Meditemos eso. Meditemos cómo andamos. Somos dignos del llamamiento. Somos dignos de un día estar en su presencia en la eternidad con Él, de ser trasladados a la eternidad con Él. Cierre sus ojos ahí, medite. Padre que estás en gloria, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. En esta noche, Señor, te rogamos que tú nos ayudes. Si alguien ha perdido su dignidad como hijo, Padre, restáuralo. Restáuralo, Padre. Así como en la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que perdió su dignidad, pero que nunca dejó de ser hijo, Señor. Si alguno de nosotros hemos perdido la dignidad como hijos, restáuranos. Restáuranos, Padre. Ayúdanos, Señor, a darte una alabanza digna de tu nombre. De presentarnos delante de ti con una alabanza plena a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a responder ese llamamiento contigo a la eternidad, de poder presentarnos a tu mesa, Señor, y tomar la Santa Cena con dignidad delante de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros seamos exhortados y enseñados por tu palabra. Te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Y Dios les bendiga, mis amados hermanos, y próximamente, primeramente Dios, el 6 de septiembre estaremos regresando a su casa, el Shaddai. Con la ayuda de Dios, les rogamos que lleven en sus oraciones todo esto que se está preparando para el regreso para nuestra casa, el Shaddai. Mis amados hermanos, les mando bendiciones, que estén bien con su familia. Reciban saludos y bendiciones de su hermano Raúl Bautista. Dios les bendiga.